y Luisa. Contaron que ellas sí fueron a la exposición. No sé si alguna de ellas quiere compartir qué recuerda de la exposición. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo la verdad recuerdo que había, creo que si mal no recuerdo, había un trencito en Ujú, donde habían varias actividades. Algo que a mí me dejó marcada muchas veces fue no me acuerdo cómo se llamaba esto, en donde alguien se ponía los cascos, los audífonos, y escuchabas varias palabras que normalmente se le dicen a la gente, colocho, india, cosas ujú, así, que no son aceptados y no deberían ser aceptados, por así ujú, decirlo. Fue algo que yo dije, yo a veces lo digo, no debería decirlo, porque estoy insultando a alguien con algo que no tiene nada que ver con la persona. Y quiero o no, también estoy insultando a una etnia o algo más. ujú. Eso, había dibujos, habían cuadros, vi una exposición de como una película, no me acuerdo si era película o video, de la historia de Guatemala, todas estas cosas. No recuerdo muy bien, fue hace mucho. Está bien, gracias, Emily, pero nosotros teníamos un dicho con la exposición. La exposición tiene mucha información y ahí se van a dar cuenta con la siguiente parte que voy a exponer, de que hay mucha información y no nos va a dar tiempo, el tiempo que dura la clase para ver todo, eh, pero a nosotros siempre decíamos, con una idea que se quede, para nosotros es suficiente y tú ahorita cumpliste ese objetivo, porque recuerdas muy bien uno de los recursos de la exposición que eran unos audífonos donde escuchábamos prejuicios que tenemos en Guatemala hacia distintos grupos de la sociedad y que pues la idea es que no deberían de repetirse ese tipo de prejuicios, ¿no? No sé si Luisa quiere compartir algo de lo que recuerda. Em, pues yo de lo que me recuerdo a lo lejos, la verdad, porque pasé mucho tiempo, es que al principio pasaban un video de Guatemala, de la historia de Guatemala, y como había dicho mi compañera Emily, después nos pasaban a este trencito y nos ponían los audífonos y nos pasaban videos muy interesantes de Guatemala. Yo, si no estoy mal, al final del recorrido, creo que teníamos que hacer una actividad en donde teníamos que escribir algo, una experiencia o algo, y esa experiencia la pegábamos en, ay, no me acuerdo, no sé si estoy mal, pero Sí, sí, mira, eso es lo que me recuerdo. está bien, gracias Luisa. Gracias Luisa y Emily por animarse a compartir. Miren, solo para aclarar, no eran trencitos. Lo que pasa es que como estaba, la exposición estaba al lado de Fegua, es fácil asociar la exposición con los trenes, pero en realidad era un bus donde nos subíamos y en el bus mirábamos un video. Y al final sí, lo que había era un espacio donde pues siempre había un espacio para dejar algún pensamiento, digamos, que la exposición nos había dejado durante el recorrido. Bueno, miren, yo siempre empiezo haciendo la introducción general, pero luego lo primero que hago cuando hago estas actividades es preguntarles a ustedes, porque la idea de esta noche es que podamos hacer un diálogo. Entonces, siéntanse en la libertad de interrumpirme en cualquier momento si tienen alguna duda o comentario. Enciendan su micrófono y me interrumpen. A veces me concentro mucho y no me da chance de ver las preguntas en el chat. Entonces, siéntanse en la libertad de interrumpirme. Y así como pregunté si alguien había ido a la exposición, también voy a ir haciendo otras preguntas para que la cosa no sea tan aburrida y que no sea solo de escucharme a mí. Perdón. Les cuento, entre el 2000, entre el año 2009 y el año 2012, la exposición tuvo un promedio de 40,000 visitantes por año. Era bastante gente. ¿Por qué teníamos tantos visitantes? Porque teníamos presupuesto para convocar a población, ¿no? Incluso teníamos un proyecto en el que pagábamos un bus para que estudiantes de centros educativos públicos visitaran la exposición. Pero desafortunadamente a partir del año 2000, finales del año 2012, nuestro presupuesto se redujo y nosotros empezamos a dudar de la posibilidad de mantener la exposición abierta. Entonces, a finales del año 2013, logramos
construir un sitio en Internet que es un depósito, por decirlo así, de todos los contenidos de la exposición. Y ese sitio en Internet lo hemos mantenido abierto desde el año 2014, pero en realidad lo habíamos usado muy poco, porque la exposición, a pesar de su escaso presupuesto, siguió operando durante todos estos años hasta el año 2020. En el año 2019 llegamos a tener 20,000 visitantes, imagínense ustedes. En el año 2009 éramos 30 guías los que trabajamos en la exposición y atendimos a 30,000, 40,000 personas. En el año 2020 éramos 2 guías los que atendíamos la exposición y atendimos a 20,000 personas. Entonces la intensidad del trabajo era mucho mayor, pero digamos había mucha gente que seguía buscándonos. Y desafortunadamente nos cayó la pandemia, ya sabemos lo que pasó con la pandemia a todos. El 13 de marzo del 2020, perdón, fue el último día que tuvimos abierta la exposición. Nosotros usábamos un edificio que le pertenece al Estado de Guatemala, ahí en Pegua, y entonces también el Estado aprovechó la situación para pedirnos de vuelta el edificio y tuvimos que entregarlo. Entonces la exposición en este momento no está abierta y no va a estar abierta en el corto y en el mediano plazo. No sabemos si vamos a volver a abrirlo. Pero el sitio de internet que habíamos construido, pues sigue vigente. Y entonces lo hemos usado desde el año pasado para hacer algún tipo de recorrido online, guiado, en el que se puedan pues ver de nuevo los contenidos de la exposición, y eso es lo que voy a compartir. A continuación, como yo les conté, el sitio era, la exposición Porque estamos como estamos, era un proyecto original de CIRMA. Cuando nosotros construimos este sitio en internet, la marca Porque estamos como estamos seguía perteneciendo a CIRMA, entonces nosotros no podíamos usarla tan directamente, y entonces el nombre del sitio tiene otro nombre que no es Porque estamos como estamos, sino es este otro lema que dice: entre vivir y convivir, el con marca la diferencia, ¿no? En Guatemala vivimos muchas personas de diferentes culturas, pero la pregunta que también es importante hacerse es cómo convivimos los guatemaltecos y guatemaltecas de diferentes etnias y culturas. Ahora, el contenido que tiene este sitio es todo el contenido de la exposición Porque estamos como estamos, y algunas cosas más. Tiene más contenido en realidad este sitio de lo que originalmente tenía la exposición Porque estamos como estamos. Al igual que la exposición Porque estamos como estamos, el recorrido está hecho en secciones. Hay 3 secciones. Una que se llama Conozcámonos como sociedad, otra que se llama Comprendamos nuestra historia, y otra que se llama Salgamos de la trampa de la violencia. Como ustedes pueden ver, debajo, en la esquina inferior izquierda de cada título, hay una llamada que dice ver más. Lo que significa es que en cada uno de estos rectángulos podemos ir haciendo clic y para ir ingresando a las distintas secciones de la exposición. La que dice Conozcámonos como sociedad habla de la situación actual de la diversidad étnica y cultural. La parte que se llama Comprendamos nuestra historia, habla de la historia de esas relaciones interétnicas que yo ya mencioné. Y la parte de Salgamos de la trampa de la violencia habla específicamente del tema de la violencia, desde un enfoque que nosotros llamamos de violencia crónica, que es no ver la violencia nada más como los síntomas, sino también entender que Guatemala tiene una constitución histórica que ha sido violenta y que influye en la violencia que vemos hoy. Recordarán ustedes, en el año 2009 fue el año de mayor violencia homicida en Guatemala, y entonces había una gran preocupación por ese tema en aquella época. Ahora, si tuviéramos que hacer una nueva exposición, probablemente tendríamos que tomar en cuenta el tema de COVID-19, por ejemplo, ¿no? Que es el tema que más nos ha afectado, bueno, y el tema de corrupción, que nos han afectado mucho en años recientes, ¿no? Al hacer clic en el título, en la primera sección,
a su vez encontramos un menú donde hay 4 salas a donde podemos ir. ¿Cómo podemos ir a cada una de las salas? Pues de nuevo, yendo a los rectángulos donde están los títulos y como pueden ver, siempre ahí está la llamada que dice ver más. Estas 4 salas de la primera sección que se llama Conozcámonos como sociedad, está a su vez dividida esa sección está a su vez dividida en 3 salas, en 4 salas. Una que habla sobre la diversidad de Guatemala, otra que habla sobre las ideas que hemos aprendido sobre la diversidad y otra que habla sobre las consecuencias de esas ideas, que son el racismo y la discriminación. Hay una cuarta sala que se llama la diversidad con otros ojos, donde podemos de alguna forma hacer un repaso de los contenidos de este sitio. Este sitio busca, digamos, que uno vaya como descubriendo los contenidos por uno mismo y busca reflejar cierta interactividad de la que teníamos en la exposición, pero fundamentalmente la parte que carece, digamos, es la parte del diálogo que nosotros siempre promovíamos en el recorrido. Entonces, la idea del recorrido que yo voy a hacer a continuación es 2 cosas. Uno, que ustedes entiendan cómo navegar en el sitio y después hagan su propio recorrido, porque como les advertí, no nos va a dar tiempo de ver todo el contenido. Y 2, pues que dialoguemos sobre algunas estaciones, digamos, de la exposición. Entonces, en algunos espacios sí voy a hacer preguntas. Y como les decía, también, si ustedes tienen preguntas, siéntanse en la libertad de hacerlas. No sé si hay preguntas hasta el momento. No, ninguna. Bueno, por ahí en el chat, bueno, no importa, por ahí no es ningún mensaje relevante para mí. Bueno, miren, la primera sala de la primera sección se llama diversidad. Y como ustedes pueden ver en la esquina inferior derecha de la pantalla, hay una llamada que dice sigue bajando. Cuando nosotros hicimos el sitio, hago otra advertencia. El sitio está hecho para verlo en una computadora. Si ustedes entran por la tablet o el teléfono, no se va a ver bien. Esto es porque lo hicimos desde 2014, ya tiene sus años, entonces la tecnología que usamos no es una tecnología responsive, que esa es la palabra que usan los programadores actualmente. Entonces es mejor entrar desde una computadora y cuando entramos desde una computadora lo que replicamos es lo que encontramos en cualquier red social, ¿verdad? Que es empezar a bajar para encontrar la información. Y lo primero que encontramos es esta fotografía. Como yo llevo más de 15 minutos hablando solo, me gustaría que alguien voluntariamente haga una descripción de lo que estamos viendo en la pantalla. ¿Qué estamos viendo en este espacio? Diferentes personas que se visten diferentes, de diferentes edades, con diferentes capacidades, también distintas, pues, tal vez razas, se podría decir. ¿Distintas? ¿Qué dijiste de último? Razas. Ya, razas. Muy bien. Y hombres y mujeres. Muy bien, gracias. Niños también. Gracias, Marinés. No sé si quieren agregar algo más, alguien más. Algo que no se haya mencionado. Tal vez como la población que nos rodea. Muy bien, la población que nos rodea. ¿Algo más? Creencias. Muy bien. ¿Dónde ves las creencias en esta foto? Bueno, la chava está del otro lado, pues veo que tiene una blusa, no sé, para mí se ve como que es feminista. También los de las personas vestidas con trajes típicos, ellos tienen creencias, bueno, tienen creencias diferentes a los de otras personas en sentido religioso. Muy bien. No sé, creo que eso. Gracias, Alexis. ¿Hay algo más que quisieran agregar?
No, miren, yo les pedí que hicieran una descripción de la fotografía. Y pues sí, estuvo muy bien la descripción que hicieron. De entrada vemos una diversidad de tamaños, edades, colores de piel, formas de vestir. Luego, importante el comentario que se hizo también, es una diversidad que nos rodea, es una diversidad en la que estamos inmersos en la sociedad guatemalteca. Si yo les hubiera preguntado dónde vemos gente así, la respuesta es fácil, ¿no? En cualquier lugar a donde vayamos, porque Guatemala es un país eh, mega diverso. En realidad, la diversidad no es exclusiva de Guatemala. No hay ningún país en el mundo homogéneo. En todo el mundo existe diversidad. Ahora bien, importante el comentario de Alexis porque la diversidad va más allá de lo que salta a la vista. Digamos, por lo regular, cuando pensamos en la diversidad, pensamos de inmediato en el aspecto físico, pero la diversidad también tiene que ver con nuestra ideología y con nuestra espiritualidad. En el caso de esta fotografía, es fácil identificar que hay alguien que tiene cierta ideología, no sé, de izquierda, feminista, porque hay una chica que tiene una playera del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero por lo regular, no podemos saber la ideología de las personas por cómo se visten. Por lo regular, para poder entender las diferencias ideológicas que tenemos que convivir con las personas, dialogar con ellas, etcétera, ¿no? La espiritualidad, podemos inferir que las personas que se identifican como mayas practican cierta espiritualidad particular, digamos, ¿no? Pero no podemos estar 100% seguros porque no toda la población maya sigue practicando la espiritualidad maya. Y de la misma forma, el resto de la gente no sabemos qué espiritualidades practican, ¿no? Para conocer un poco más sobre la espiritualidad de cada quien, tenemos que indagar, convivir con las personas, dialogar con ellas, etc. Es decir, la diversidad va mucho más allá del aspecto físico, tiene que ver con esos elementos profundos del ser humano, de la identidad, pero también tiene que ver con algo que no se menciona en esta fotografía, porque en esta fotografía todo es muy bonito. La diversidad también tiene que ver con las grandes desigualdades que existen en Guatemala, digamos, donde no todos tenemos las mismas oportunidades. Ahora, uno de los elementos que nos permite entender la diversidad que existe en Guatemala es el hecho de que una buena parte de la población, yo diría la mayoría de guatemaltecos, tenemos antepasados que habitan este territorio desde hace miles de años, desde hace muchos años. El territorio que hoy conocemos como Guatemala ha sido habitado históricamente por los pueblos indígenas. Entonces, lo siguiente que encontramos en la página es esta imagen donde está la delimitación política actual de Guatemala. Es esa línea blanca que ustedes ven ahí, el mapa que podemos identificar fácilmente. Adentro del mapa y fuera del mapa de Guatemala hay unas regiones con tramas y colores diferentes, y dentro de cada región hay unas figuras piramidales que lo que hacen es mostrar una de las ciudades principales que estaba habitada en el momento de la llegada de los españoles. No son las únicas ciudades de los pueblos originarios, pero sí las más importantes habitadas en el momento de la llegada de los españoles. Es decir, no son las ciudades del periodo clásico o el preclásico, son las ciudades del periodo posclásico de los mayas. Si yo paso el cursor por estas figuras piramidales, me van a aparecer los nombres de cada una de estos ciudades o sitios arqueológicos, digamos ahora son sitios arqueológicos en su mayoría. Y si yo hago clic en alguna de estas figuras piramidales, me va a aparecer una ventana emergente donde voy a encontrar la información de la historia y de la actualidad de cada uno de estos pueblos. En este caso yo elegí el pueblo Chuj, que es un pueblo que está al norte de Huehuetenango, específicamente en los municipios de San Mateo Ixtatán y San Sebastián Coatán, pero que también viven, una buena parte vive en México,
y digamos, por la cercanía con la frontera, ¿no? Y también en Mentón, perdón, se me olvidó mencionar. Además, una buena parte de los Chuj vive actualmente en Estados Unidos y como producto de la migración que ha ocurrido en Guatemala en años recientes. Aquí es donde empieza el contenido a hacer mucho, entonces solo pónganse... Una pregunta, cuando se paraban en la pirámide tenía un nombre distinto. ¿Este es el nombre de Esta la es región? esa es una muy buena pregunta. Este es el nombre de la ciudad, el nombre en idioma Chuj, del sitio arqueológico, digamos, ¿no? En este caso, Huac Xaclajún. No Sí, sé es que cómo se está algo difícil de pronunciar. correctamente. En algunos casos son nombres más conocidos, ¿verdad? Como Comarcac o Isinché. En otros casos ya son nombres castellanizados, como Santa Eulalia o La Begona, digamos, pero son los nombres de las ciudades, son nombres conocidos que hay hoy de las ciudades o de los sitios arqueológicos. Al hacer clic, vamos a encontrar el nombre del pueblo indígena. Este es el nombre oficial del pueblo indígena hoy en Guatemala, en el caso de los Chuj. Les decía que aquí es donde el contenido se empieza a hacer muy grande, porque si nos tomáramos el tiempo de leer cada una de las historias de estos 22 pueblos, solo aquí nos tardaríamos, no sé, tal vez unos 10 minutos. No tenemos tanto tiempo. ¿Tienen alguna pregunta sobre este espacio? De aquí es donde vienen las diferentes pues, lenguas que tenemos aquí. Sí, De estas en ciudades. Guatemala, eso es también es una muy buena pregunta. En Guatemala hoy se reconoce que hay 24 idiomas indígenas. De esos 24 idiomas indígenas, 22 son de origen maya y están el Xinca y el Garífuna que no son de origen maya. Ahora, aquí en este mapa hay 22 pueblos. De esos 22 pueblos, 2 no eran mayas, es decir, solo 20 eran mayas. Parece que las matemáticas no cuadran, ¿verdad? Antes había 20 y ahora hay 24. Perdón, antes había 20 mayas y ahora hay 22 mayas. ¿Cómo es que hay más, verdad? Hay algo que los lingüistas llaman separación lingüística, que ocurre con una distancia de 500 años. Entonces, digamos, en ese momento, los arqueólogos argumentan que en ese momento de la llegada de los españoles, entre algunos pueblos no había suficiente separación lingüística, pero ahora sí hay separación lingüística en algunos de los idiomas. Entonces, por ejemplo, hasta el año 2003 no estaba reconocido como idioma el idioma chalchiteco, que es uno de los idiomas que se habla en Huehuetenango. Aquí está, el chalchiteco. Fue reconocido muy recientemente como idioma maya, por la separación lingüística. Entonces, en la actualidad hay 24 idiomas indígenas, 22 mayas, más el Xinca que no son mayas. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias. Muy bien, sigamos. Ahora, los antepasados de los guatemaltecos no solamente vienen de los pueblos indígenas. Muchos guatemaltecos tenemos antepasados que vienen de otros países. La mayoría de nuestros antepasados, de quienes tenemos antepasados de otros países, vino huyendo de condiciones precarias en sus países, vino huyendo de la pobreza y de las guerras. Sobre todo a partir del siglo XIX, el Estado guatemalteco promovió que vinieran europeos porque los consideraba superiores y a los europeos les daba privilegios frente al resto de migrantes, les daba tierras, les daba dinero para que se asentaran en el país y colonizaran ciertas regiones. Al mismo tiempo, el Estado guatemalteco quería que vinieran trabajadores para los ferrocarriles, para las plantaciones de banano, para el café, para el azúcar, pero a esos trabajadores que venían de las islas del Caribe o de otros países latinoamericanos o de países asiáticos, el Estado les cobraba impuestos para que pudieran trabajar. Y la idea era que no se quedaran, porque se consideraba que no eran tan buenos, digamos, ¿no? Tan importantes como los europeos.
Al final, tanto los migrantes europeos como los migrantes de otros países se quedaron a vivir en Guatemala. Como en todo el mundo, ¿verdad? La migración es un hecho natural y han enriquecido la diversidad cultural del país. Entonces acá está un listado en cada uno de estos rectángulos de algunos de los grupos de migrantes importantes que han venido a vivir a Guatemala. No son todos, por supuesto, son los más importantes y están en orden alfabético desde los alemanes hasta los sudamericanos. Aunque antes de que aparezcan los alemanes, rompiendo el orden alfabético, están los garífuna, porque el idioma garífuna o el pueblo garífuna es un pueblo que hoy es reconocido como pueblo indígena de Guatemala, pero que no es un pueblo originario de Guatemala, sino que es un pueblo que migró a principios del siglo XIX. Como grupo cultural, la cultura garífuna surge de la mezcla entre indígenas de las islas caribeñas y afromestizos que lograron huir de la esclavitud en la época colonial. Eh, y este mestizaje, digamos, fue expulsado de la isla de San Vicente y pues eh, vinieron en barco más o menos en el año 1802 al norte de Guatemala, específicamente en Livingston, conocida como La Buga, y el oriente de Belice y el norte de Honduras, ¿no? Ahí es donde habita actualmente el pueblo garífuna, al igual que todos los pueblos indígenas de Guatemala, también hay una porción importante de garífunas que viven actualmente en Estados Unidos. De nuevo, aquí es otro espacio donde no vamos a ver en todo el contenido, pero siempre pregunto si tienen dudas. Bueno, el silencio otorga, dicen, entonces supongo que no hay dudas. El hecho es que los guatemaltecos tenemos diferentes historias y muchos guatemaltecos tenemos memoria de dónde vienen nuestras familias. Por supuesto, la población indígena tiene claridad de su origen indígena, ancestral, ¿verdad? Como esta señora de Zacapulas, o este niño de Huitán, en Quetzaltenango, de origen mam. Otros guatemaltecos tenemos claridad de nuestro pasado como migrantes, ¿verdad? Como esta chica de origen chino, eh, o este chico de origen nicaragüense jamaiquino. Y habemos guatemaltecos que no sabemos de dónde venimos, ¿verdad? O que sabemos la historia de una parte de nuestra familia, pero no de otra parte de nuestra familia, ¿verdad? Como todo el mundo, a veces hay una parte de nuestra historia que no se dice. ¿Alguien de ustedes se animaría a contar la historia de su familia? ¿No vienen sus papás, sus abuelos, abuelas? Si se recuerdan, bisabuelos, tatarabuelos. Bueno, yo tengo a mis abuelos paternos, son de aquí, Ujú. de Jutiapa, y del lado de mi papá y del lado de mi mamá, mi abuelita era guatemalteca y mi abuelo vino de Italia. Gracias, Marines. Marines ha hablado bastante, entonces yo quisiera escuchar a otras compañeras o compañeros. Por ahí ya vi que hay algunos varones. Pues la mía realmente no es como que sea muy relevante, ¿verdad? Pero digamos, mis abuelitos maternos, mi abuelito era de Zacapa, mi abuelita era del Progreso, pero los papás de mi abuelito venían de Alemania. Así dicen, yo no creo que sea verdad, no siento nada alemán en mi sangre. Los abuelitos de mis abuelitos paternos, los dos venían de ay, se me olvidó este lugar que queda después de Llano Largo, no me acuerdo cómo se llama. ¿Estandarate? No, No, no me acuerdo cómo se llama, pero también venían de por allá. muy bien. ¿Alguien más? Bueno, mis bisabuelos de parte de mi abuela paterna
estuvieron en Tiquizate, entonces mi abuela, el lado paterno es de Tiquizate. Mi abuelo paterno no sé, de ahí mis abuelos de parte de mi mamá son de El Salvador. Mi abuelo estaba en, creo que es San Miguel. Eh, Mi abuela no sé en qué parte de El Salvador. Mi mamá nació en México por la guerra del Salvador. Mi papá siempre aquí en Guate y todo es una mezcla. Y yo por razones de mis papás nací en los Estados Unidos, pero luego me vine a vivir aquí a Guate. Entonces básicamente pasé toda mi vida aquí en Guate. Muy bien, gracias Alexis. Miren, ahí lo vamos a dejar porque no tenemos tanto tiempo, pero rápidamente es para ver lo que yo ya había mencionado del hecho de que en cualquier grupo social en el que convivamos vamos a encontrar diversidad, ¿no? Aquí en este grupo hay tantas historias como personas sabemos, ¿verdad? Y cada una de esas historias, algunas van a tener elementos en común, pero lo común es que somos diversos y que venimos de muchas migraciones y mezclas, digamos, ¿no? En general eso es lo que pasa, digamos, cuando estamos a indagar sobre las historias. Ahora bien, además de tener historia propia, los guatemaltecos y guatemaltecas tenemos identidades diferentes. Identidades, a veces la identidad es muy, digamos, hay diferentes elementos de la identidad. Tenemos identidad de género, ¿verdad? Tenemos identidad etaria, tenemos identidad con, no sé, la zona en la que vivimos o la universidad en la que estudiamos. Pero, y digamos, a veces hay elementos de la identidad que son opciones, ¿verdad? A veces escogemos algo que nos gusta. Por ejemplo, en mi caso, yo me identifico con el grupo de los hombres con el pelo largo, de los peludos. Es algo que yo decidí. Pero yo, en principio, cuando me presentaron, yo en mi presentación siempre pongo que tengo raíces en San Martín y Lotepeque. Yo no decidí que mi familia fuera de San Martín y Lotepeque, pero a pesar de que nunca viví en ese municipio, yo me siento más sanmartineco que capitalino, por ejemplo. No nací en la capital tampoco, pero sí vivo aquí desde hace más de 20 años. Bueno, vivo aquí desde hace 10 años y estudio aquí desde hace más de 20 años. O sea, más de la mitad de mi vida he estudiado aquí, la he pasado aquí. Y además, una de las identidades que suele ser relevante en Guatemala por la diversidad que existe, pero también por el hecho de que una buena parte de la población sufre discriminación étnica o racial. Las identidades étnicas, digamos, en Guatemala son entidades importantes y muy marcadas. Aquí, como ustedes pueden ver, hay unas fotos de distintos guatemaltecos que muestran cómo se consideran mayas, mestizos, chincas, guatemaltecos, etc. Aquí hasta abajo hay una llamada que dice conoce cómo se identifican otros guatemaltecos y guatemaltecas. Y lo que pasa ahí es que aparece una ventana emergente donde podemos ver un video donde hay 52 personas que cuentan sus diferentes formas de identificarse. Por temas de tiempo, solo vamos a ver un minuto del video. Donde yo vivo es Aldea Río San Juan, originario de esta comunidad. Considero de que soy legítimo maya. Mi abuelo paterno que vino de Ucrania y luego mi abuela paterna era salvadoreña, mi abuelito materno, era hondureño, mi abuelita era de la democracia. Me considero una guatemalteca, una chapina y después dentro de la diversidad cultural guatemalteca yo personalmente me considero una mestiza. Aunque soy nacido en Chiquimula y mis padres son nacidos en Chiquimula, mi descendencia es lacandona. Me considero guatemalteco, como decimos, 100% identificado con un país pluricultural y multilingüe, multiétnico como lo es Guatemala. Después de tanto tiempo de la colonización ya no puedo venir y pensar que soy ladino mestiza, sino que yo creo que ya tengo una identidad guatemalteca. Yo vengo de Concepción, Chiquirichapa. Yo me considero 100% maya. Yo nací aquí en Quetzaltenango, pues yo me considero una quetzalteca de corazón. Evidentemente, pues soy una maya quiché.
Yo nací en Guatemala en el año 63. Mis padres son palestinos. Nací en Guatemala, me crié en Guatemala. Vivo y trabajo en Guatemala y por lo tanto pues aprendí a querer a mi patria. Por temas de tiempo solo vamos a ver hasta ahí. Solo había olvidado mencionarles que cuando abrimos una ventana emergente en el sitio, siempre aparece un botoncito en la esquina superior derecha o inferior derecha que dice cerrar. Y al cerrar podemos regresar a la página principal. Por si alguna vez se pierden, busquen esos botoncitos. Yo les invito a que después vayan y vean el video completo. Dura 11 minutos. Si bien todos tenemos identidades y las identidades son importantes, digamos, el hecho es que en la historia de Guatemala y en el Estado de Guatemala, el Estado ha valorado más unas identidades que otras. Ya les dije que en el siglo XIX fundamentalmente el Estado empezó a promover que vinieran europeos porque los consideraba superiores. Y a los pueblos indígenas siempre se les ha considerado inferiores o atrasados. Por eso es que los pueblos indígenas de Guatemala, desde hace décadas, se han organizado y han pues, hecho reclamos, demandas al Estado para exigir que se respeten sus derechos como pueblos. Aquí está un listado de algunas de esas demandas políticas que son importantes, que vienen desde hace décadas. Pero desafortunadamente son demandas en las que han habido pocos avances en la institucionalidad en Guatemala. Y por lo tanto, siguen vigentes muchas de estas demandas. Sobre la diversidad que hay en Guatemala, hemos aprendido ideas. Y esas ideas muchas veces son prejuicios, ideas negativas que tenemos, estereotipos y prejuicios, ideas negativas que tenemos sobre personas con las que convivimos. Esa es la segunda sala del sitio. Antes de seguir, no sé si tienen alguna pregunta sobre la primera sala de la exposición, o crítica, también se vale. Comentario. Todo bien, gracias. César, yo sí tal vez un comentario y en Adelante. yo también tuve la oportunidad hace muchos años de ir con un grupo de alumnos a la exposición y me gustó muchísimo y la verdad es que creo que este trabajo que hacen es súper importante, súper importante porque yo siempre me he cuestionado cómo, por ejemplo, los mexicanos tienen esta identidad como mexicanos y aman a su país y aman a su gente y se enorgullecen y a mí me da mucha tristeza cómo incluso las personas que tienen a su mamá o a su abuelita todavía con un traje regional, porque hasta donde yo sé, no sé si estoy equivocada, César, pero tampoco se dice traje típico, ¿verdad? Sino que es traje regional en realidad, al igual que no son razas, sino son etnias, ¿verdad? Entonces, volver a reeducar a nuestros estudiantes, los que tenemos la oportunidad de estar compartiendo con estudiantes y crearles esta identidad como guatemaltecos, que realmente, César, me preocupa mucho cómo siendo un país relativamente cercano hay tantas diferencias en cuanto a que seamos patriotas y que amemos realmente Guatemala. Entonces yo creo que este trabajo que ustedes están haciendo es admirable para ayudarnos a todos los que estamos acá, por ejemplo, a querer y aprender de nuestro país, ¿verdad, César? Muchas gracias, Luz, por el comentario y qué bueno que también visitó la exposición en su momento. Sí. Tal vez solo para reaccionar rápido, digamos, hay una... yo mencioné al principio el tema de lo que los antropólogos y los historiadores llaman el Estado-Nación. En el siglo XIX, como producto de la Revolución Francesa, en América Latina, bueno, era el momento en que estábamos construyendo nuestras independencias, entre comillas, digamos, ¿no? Y entonces los países latinoamericanos, cada uno en distintos momentos, buscó promover una idea que venía de Francia, la idea de que en cada estado debía haber solo una identidad nacional. Esa idea es una idea homogeneizadora
que pues ha hecho que muchas identidades locales se perdieran, digamos, en Europa, pero también aquí en América Latina. El problema es que cada estado fue escogiendo una identidad propia, por decirlo así. En México, en particular, ese proceso se dio un poco después en Guatemala. En Guatemala se dio más o menos a partir de 1870 con la Reforma Liberal. En México se dio a partir de 1917 con la Revolución. Y entonces eso hace que el nacionalismo guatemalteco y el nacionalismo mexicano sean diferentes, digamos, ¿no? La idea de la Reforma Liberal en Guatemala era la idea de que teníamos que ver a Europa. Y que Guatemala tenía que construirse como un estado occidental. Pero el hecho es que en Guatemala la mayoría de la población en aquella época era población indígena, la inmensa mayoría. Entonces, la base fundamental del nacionalismo guatemalteco, de la identidad nacional guatemalteca, es negar esa parte indígena de nuestra identidad, ¿no? La identidad que los líderes liberales escogieron fue la identidad ladina como identidad nacional. Para ser guatemalteco había que ser ladino y los indígenas tenían que pasar por un proceso de ladinización, abandonar su traje, su idioma, su espiritualidad o cosmovisión, irse de su comunidad, incluso cambiarse el apellido. Ese es un proceso por el que un montón de guatemaltecos que hoy nos consideramos ladinos, nuestras familias pasaron por eso. Y, digamos, fenotípicamente somos muy parecidos a la población indígena, pero culturalmente hicimos una transculturación, como se dice, ¿no? Y a veces tenemos antepasados europeos y por lo regular decimos, bueno, recuérdense, no sé si se oyeron el caso de una diputada, no, de una funcionaria pública que hace poco se descubrió que quiere la nacionalidad italiana porque su tatarabuela venía de Italia, sí, pero todos tenemos 16 tatarabuelos. ¿Quiénes eran los otros 15? Ahí hay tatarabuelos indígenas, afrodescendientes, etcétera, pero recordamos fundamentalmente al antepasado europeo. En el caso de México, en México, por las ideas de la revolución, los ideólogos de la revolución decidieron que la identidad nacional mexicana debía ser lo que ellos llamaban una raza cósmica. Decían ellos que los mexicanos eran la síntesis tanto de las cosas positivas de los españoles como de las cosas positivas de los aztecas. Y que la nación mexicana iba a ser una nación mestiza. Y esa es la gran diferencia que hay entre la identidad nacional mexicana y la identidad nacional guatemalteca. La identidad nacional guatemalteca no reconoce su parte indígena. La identidad mexicana sí. Esto no significa que en México no haya discriminación de racismo. Por supuesto que hay racismo en México también. Fundamentalmente a los pueblos indígenas que no son aztecas, porque pues la identidad nacional está basada en el mestizaje entre aztecas, entre náhuatl, aztecas, digamos, y españoles. Recientemente, zapatista, pues han habido muchas críticas a esa identidad nacional mexicana, pero en general sí, todos los guatemaltecos reconocemos que en México hay más nacionalismo y nos cae mal el nacionalismo mexicano muchas veces por eso, ¿verdad? Miren, yo no quiero robarme mucho tiempo, pero vieron que cuando hay comentarios me extiendo, ¿verdad? Para aclarar contenidos. Todo esto que yo estoy mencionando sobre cómo se decidió la identidad nacional, etcétera, es algo que ustedes pueden ver en la parte histórica del sitio. Como no me va a dar tiempo a que vayamos a ver la parte histórica del sitio, me vengo aquí al menú donde está la sección que habla de nuestra historia. Y aquí a su vez hay 3 salas. La primera sala histórica habla de cómo llegamos a ser la sociedad que somos, que es la historia general de las relaciones étnicas en Guatemala,
desde antes de la llegada de los españoles, siempre con esa idea de ir hacia abajo, vamos encontrando llamadas que nos abren ventanas emergentes donde hay un montón de información. Desde antes de la llegada de los españoles hasta precisamente la reforma liberal, donde era importante el cultivo del café. Siempre donde encuentren así figuritas, círculos o llamadas, es porque podemos hacer un clic. Entonces ahí les doy el chivo y podemos leer más información. Ahora, en la parte de quiénes somos y de dónde venimos, por eso me vine para acá, se explica la construcción de las identidades guatemaltecas, pero fundamentalmente, aquí es importante, la construcción de esa identidad que conocemos como de los ladinos. Entonces aquí se explica un poco cómo los ladinos pasaron de ser un grupo discriminado en la época colonial, pasaron a ser un grupo, entre comillas, dominante en Guatemala. Y se explica, digamos, lo que nosotros llamamos la confusión ladina, porque ladino es una palabra que se ha usado en muchos lugares del mundo con diferentes significados y que en Guatemala mismo muchas veces no sabemos qué significa. Esa pregunta que hizo, o esa intervención que hizo Luz, me parece que fue, no me sé los nombres, sí, Luz, pues me sirvió como excusa para mostrarles esta parte del sitio que no vamos a ver por temas de tiempo, pero quiero que regresemos al inicio. Vieron que me fui aquí a este menú lateral donde está inicio y vamos a regresar a la segunda sala de las ideas y prejuicios que hemos aprendido sobre la diversidad. Básicamente aquí está la parte que recordaba Emily al principio del recorrido, donde podemos escuchar ideas que a veces tenemos los guatemaltecos sobre otras personas. Hacemos generalizaciones sobre los grupos con los que convivimos. Eso es algo que ocurre en todo el mundo. Esas generalizaciones pueden ser positivas o negativas, digamos, ¿no? Por ejemplo, en todo el mundo tenemos la idea de que los japoneses son ordenados. Entonces ahí tenemos una generalización positiva. Pero cuando son negativas, muchas veces esas generalizaciones determinan nuestro trato hacia los demás. Y cuando esas generalizaciones son negativas, determinan que hagamos un trato discriminatorio hacia otras personas, que no las tratemos como iguales o que les neguemos un derecho. Aquí tenemos algunas generalizaciones, algunas de esas son, por decirlo así, universales. Hombres y mujeres, por el color de la piel, por el origen geográfico, por la edad. Pero en Guatemala, además, hemos aprendido ideas muy negativas sobre esos dos grupos en los que hemos dividido a la población, indígenas y ladinos. Esa división entre indígenas y ladinos no la hice yo, no la hizo la exposición. Es una división que hizo el Estado en ese momento en el que yo mencionaba que se construyó la identidad nacional. Cuando el Estado liberal en 1870 decide que la identidad ladina va a ser la identidad nacional, necesariamente para convencer a la población indígena de ladinizarse, tenía que promover la idea de que ser ladino y ser indígena era ser opuesto. Los ladinos eran los occidentales y por lo tanto eran los modernos, los ricos, los educados, los urbanos, etcétera, ¿no? Y los indígenas, por no ser occidentales, eran los atrasados, los analfabetas, los campesinos o rurales, etcétera, ¿no? Entonces, se crean esa división y se crean ideas que hoy todavía muchos guatemaltecos tenemos. En las comunidades indígenas hay prejuicios negativos sobre los ladinos muy, muy fuertes. Y mucha población no indígena o mestiza hemos aprendido a pensar de forma muy negativa sobre los pueblos indígenas. Y como yo les decía, con estas ideas nos tratamos en Guatemala. No solamente estas, por supuesto, el racismo es una de las
principales causas de la discriminación, pero en Guatemala hay discriminación de género, ¿no? Hay discriminación por edad. Y bueno, a otros grupos de población también tenemos ideas. Aquí solamente son ejemplos, pero podríamos hacer ejemplos con cada grupo social en el que convivimos. Estas ideas no solamente las aprendemos en el lenguaje, sino que fundamentalmente se van reproduciendo desde los medios de comunicación y en las imágenes que vemos todos los días, digamos, ¿no? Veamos cómo se representa. Por lo regular hemos aprendido a representar a los pueblos indígenas y sobre todo a las mujeres mayas en una posición subalterna, digamos, como vendedoras en un mercado, como parte de un paisaje, ¿verdad? En las postales. En objetos tan cotidianos como la moneda que utilizamos todos los días, se refuerza la idea de que los indígenas son campesinos, ¿verdad? Cortadores de café o no. Si mucho, son personas que necesitan recibir educación, ¿verdad? Mientras que al mismo tiempo se refuerza que las personas importantes son blancas y que las personas bonitas son blancas. Y esas ideas muchas veces no solamente influyen en el trato que damos a los demás, sino también influyen en nuestra propia autoestima. Porque los guatemaltecos, la mayoría de guatemaltecos, fenotípicamente estamos más cerca de la población indígena que de ese ideal, entre comillas, de belleza o de importancia que vemos en los medios de comunicación, en los billetes, ¿no? No sé si tienen algún comentario sobre esta parte, crítica. Si no, miren, yo les decía, estas ideas determinan nuestro trato. Bueno, yo tal vez solo para mencionar, acabo de mencionar la autoestima y como ustedes son estudiantes de psicología, creo que este es un tema que tiene relevancia para ustedes, ¿no? Cómo en Guatemala hemos internalizado esas ideas racistas, digamos, ¿no? O sea, ejercemos el racismo hacia otras personas con las que convivimos, pero al mismo tiempo muchas veces lo internalizamos hacia nosotros mismos, ¿no? Diciendo, no, es que como yo soy guatemalteco, algo menos, ¿no? En general, la mayoría de guatemaltecos tenemos una autoestima baja en relación con otros países latinoamericanos o con el resto del mundo que es considerado más blanco, digamos, entre comillas, ¿verdad? Y por lo tanto, superior, ¿no? Así hemos aprendido a pensar muchas veces y está internalizado, digamos, a veces ni nos damos cuenta de esas actitudes. Ahora, yo decía que las ideas, los prejuicios, los estereotipos muchas veces determinan nuestro trato hacia las personas. Y ahí es cuando pasamos de tener una idea, un prejuicio, a ejercer discriminación y racismo hacia otras personas. En Guatemala, la discriminación, hay mucha discriminación. Hay discriminación de muchos tipos. Pero una de las discriminaciones más graves es la discriminación que sufren las personas por su color de piel o por su origen cultural y social. Es decir, hay una diferencia que es importante hacer, digamos, entre racismo y discriminación. No es sinónimo. Estas palabras no son sinónimos. El racismo es una ideología. Creer que hay grupos humanos que son superiores a otros por el color de la piel o por la cultura. Eso es el racismo. Una forma de pensar. Pero la discriminación no está en el nivel del pensamiento. La discriminación es más tangible. La discriminación es una acción. Cuando le negamos un derecho a una persona o cuando la tratamos mal, la estamos discriminando. Y por supuesto, el racismo es una de las principales causas de la discriminación. Cuando estamos tratando mal a alguien por su color de piel, estamos haciendo una discriminación racial o étnica. Pero la discriminación tiene un montón de causas. Es decir,
el racismo no es la única causa. En Guatemala el machismo es también una fuerte causa de discriminación y las mujeres son muy discriminadas. La edad es una fuerte causa de discriminación, los jóvenes son muy discriminados. La situación económica es otra de las causas de discriminación más importantes. En Guatemala el 59% de la población es pobre y es la población más discriminada. Y entonces, imagínense, si alguien cumple con esas 4 características, es indígena, es pobre, es joven, es mujer, estamos hablando de que esa persona puede ser triple o cuádruplemente discriminada por sistema en la sociedad guatemalteca. Y hay otro montón de discriminaciones, ¿verdad? Por nuestra orientación sexual, por tener capacidades diferentes, por vivir en el área rural urbana, dentro de la urbana, por vivir en X o Y zona. No sé, ahí hay muchas formas de discriminación. ¿Quisieran comentar eso? Preguntaré si está claro. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Muchísimas gracias por la información. Yo creo que estoy súper de acuerdo con eso, ¿verdad? Y disculpe la tardanza, yo entré un poco tarde a la reunión, no tenía internet, pero ya estoy acá. Y tratando de comprender de dónde viene usted hablando, siento que percibo que usted pudo pues platicar acerca un poco de la historia y qué generó la discriminación y toda esta idea del racismo a lo largo de los años, ¿no? A mí me apasiona la historia, ¿verdad? Y yo siento que pues todo esto viene desde la conquista, ¿verdad? Desde que nosotros fuimos conquistados, cuando le dan poder a la gente de su misma raza, ¿verdad? Todos eran campesinos, a un campesino lo sacan, le dan poder y discrimina a sus iguales, que eran sus iguales solo porque tiene un puesto mayor, ¿verdad? Creo que la discriminación viene desde ahí. Y contando todos estos factores, ¿verdad? De los cuales usted habla, siento que es nuestra cultura como Guatemala. Siendo mujer, siendo indígena, siendo joven, siendo, no recuerdo cuál fue otro que dijo, pero también la orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que pues pueden hacer que las personas discriminen a otras personas, ¿verdad? Y partiendo de la historia, ¿verdad? De dónde nace la discriminación, siempre, siento que es algo que siempre ha existido, ¿verdad? Desde la prehistoria. Y es algo que jamás vamos a lograr erradicar, siendo honesta. Honestamente hablando, es algo que jamás va a ser erradicado, ¿verdad? Las personas a veces tienden conductualmente a sentirse superiores ya por diferentes factores, ya sea por conocimiento, por posesiones, por una cantidad infinita de factores, ¿verdad? Color de piel, cultura, de dónde vienen, ¿verdad? Y las oportunidades para estas personas, ¿verdad? Les damos un trato desigual, como acá dice la pantalla. Y a lo que quiero llegar es, número 1, esto no va a cambiar. Número 2, podemos hacer algo al respecto, ¿verdad? Que es lo que buscamos como psicólogos. Siento que es lo mismo que se dice, ¿verdad? De que este tabú de que el que va al psicólogo está loco, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, nos discriminan por ser psicólogos y siento que a las mentes cerradas jamás se les va a poder ampliar este concepto, ¿verdad? Si nos damos a la tarea de poder evaluar a la gente que discrimina, regularmente es gente que tiene poco conocimiento, ¿verdad?
hablando de regiones, incluso dentro de nuestro país, Ujú. ¿verdad? No reconocemos quiénes somos, ¿verdad? Aquí todos somos indígenas, sea como sea, ¿verdad? Incluso yo siendo medio china, tengo familia de China, tengo sangre indígena y orgullosamente lo digo, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no lo hace, ¿verdad? Entonces, siento que está esta parte de la discriminación también viene por la falta de conocimiento, por no decir ignorancia, ¿verdad? De sus raíces, de dónde vienen, ¿verdad? Y yo creo que a mí cabal hace un momento, aprovechando que no había luz, estaba hablando de la ilustración, del movimiento ilustrativo que hubo en Francia en el siglo XVIII, ¿verdad? Cómo un pueblo conocido logra erradicar, pues, el régimen que existía, ¿verdad? Y entre más nos eduquemos y entre más eduquemos a la gente, menos ignorancia va a haber y más igualdad va a existir, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ser más libres, pero para eso necesitamos esa fraternidad, ¿verdad? Que son los principios franceses. Y siento que a lo largo de los años en Guatemala hemos progresado, pero tomando en cuenta de que llevamos tal vez unos 25 años, cabal 25 años de haber firmado los acuerdos de paz, siento que vamos bien, ¿verdad? Y que si seguimos en esta misma línea de progreso, de evolución, va a llegar un punto donde nuestro país va a ser enteramente libre, tanto en pensamiento, en cultura, en educación, en las 8 esferas de la sociedad, ¿verdad? No va a existir prejuicio social, no va a existir el prejuicio cognitivo, claro que pues va a haber gente que no lo va a aceptar, ¿verdad? Así son las revoluciones. Pero nada más eso quería decir y le agradezco por escuchar. Gracias. Miren, comentario viene al caso. Desafortunadamente, no, como yo dije al principio, no nos iba a dar tiempo de ver todo el contenido de la exposición. Empezamos el recorrido por la parte del presente y no vamos a ir a la parte histórica. Pero sí, digamos, el racismo, bueno, la discriminación, como usted lo mencionó, ha existido siempre, digamos. Los términos son recientes, digamos, discriminación y racismo. Para verlo en términos de la historia guatemalteca, antes de la llegada de los españoles, por supuesto que existía discriminación en lo que hoy es Guatemala. Los pueblos indígenas tenían jerarquías sociales. Y hoy todavía los pueblos indígenas tienen jerarquías sociales. Por supuesto que hay discriminación intraétnica entre los pueblos indígenas, en las comunidades indígenas. Se discrimina a las mujeres, a las personas pobres, a los jóvenes, etc., ¿no? Hay conflictos entre distintos pueblos, digamos, ¿no? Por conflictos históricos que vienen desde hace años. Lo que no existía en los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles era la idea de que la gente valía menos o más por el color de la piel o por el origen cultural. El racismo sí es un concepto mucho más reciente o un hecho mucho más reciente que la discriminación. El racismo empieza precisamente con la colonización de América y se exacerba con la colonización de África en el siglo XIX. Digamos, ahí influye mucho también, si ustedes investigan, el darwinismo social, las ideas de Darwin aplicadas a las ciencias sociales, ¿verdad? Esa idea de que debía sobrevivir el más apto. Algunos ideólogos dijeron, bueno, ¿quiénes son más aptos para las actividades intelectuales? Los blancos. Entonces, por lo tanto, los blancos son los mejores, ¿no? Y los negros son mejores para las actividades físicas. Entonces, de esa forma se justifica la esclavitud y el despojo de los recursos naturales del país africano, pero también de América Latina. Es decir, el racismo ha existido
es más reciente que la discriminación, ha existido en todo el mundo y se ha manifestado de diferentes formas, ¿no? Desafortunadamente, el racismo ha llegado al extremo de la aniquilación. El ejemplo famoso es el holocausto ocurrido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, donde el gobierno alemán intentó exterminar a los judíos, ¿no? Pero no solamente a los judíos, también el holocausto incluyó el exterminio de personas por su religión o por ser gitanos, o por su orientación sexual o por su ideología política. La otra forma, bueno, el exterminio ha ocurrido, el ejemplo famoso es Alemania, pero han habido otros casos de genocidios no tan famosos. Aquí tenemos el ejemplo de Turquía, donde también durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno turco persiguió a los grupos que consideraba inferiores, digamos, ¿no? Por su cultura o religión. La otra forma como se ha expresado el racismo ha sido a través de la segregación, es decir, no te mato, no te aniquilo, pero te mantengo apartado sin el reconocimiento de los derechos. Esa forma de racismo, el ejemplo más famoso de nuevo es el de Estados Unidos, por toda la historia posterior a la esclavitud, ¿no? Bueno, primero con la esclavitud, luego a partir de la liberación de los esclavos en la segunda mitad del siglo XIX, la población negra siguió siendo segregada, siguió viviendo apartada, sin los mismos derechos hasta mediados del siglo XX, y la población indígena hoy en día sigue estando segregada del resto de la población en Estados Unidos. El otro ejemplo famoso de segregación es el de Sudáfrica, donde había un sistema de dominación conocido como apartheid, donde solamente el 1% de la población considerada blanca tenía derechos frente al resto de la población negra o mestiza. Desafortunadamente, Guatemala es uno de estos países. En Guatemala se ha manifestado el racismo de diferentes formas. Ha habido segregación, ha habido exterminio, también en algún momento de la historia. Hay otra forma de racismo que no está citada aquí, pero que es la que prevalece, digamos, hoy en día en Guatemala, que es la asimilación. La idea de que un grupo, entre comillas, subalterno o inferior, para poder participar de la vida nacional, para ser ciudadano, debe asimilar la identidad nacional. O sea, eso es básicamente el sistema político y económico social que vive Guatemala. Yo ya lo mencioné una vez, digamos. En Guatemala se decidió que la identidad de la nación, la identidad nacional debía ser la identidad ladina o la identidad occidental, y que para ser ciudadanos los indígenas y otros grupos subalternos debían ladinizarse. Eso es asimilacionismo, digamos, no es la otra forma como se ha expresado el racismo en Guatemala. Esta es una forma muy académica, si quieren, de explicar cómo se expresa el racismo, pero el racismo y la discriminación se manifiestan todos los días a través de las palabras que decimos o que escuchamos, ¿verdad? ¡Hala, qué sumada que vino! Soy pobre, pero no indio. No te dejes, no le hagas caso a ese morado. Peínate, que pareces la candona. Mencionaba al principio, que estaban en audífonos en la exposición. Probablemente las hemos repetido. Cuando las repetimos, se las decimos a personas que conocemos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de clase o de trabajo. Y de esa forma vamos reforzando las ideas racistas, ¿no? El racismo se expresa a nivel interpersonal. La discriminación, no solamente el racismo, la discriminación en Guatemala está tipificada como un delito, y en eso estoy de acuerdo con lo que decía hace un rato Alejandra,
en el sentido de que sí, han habido algunos pasos que en Guatemala se han dado para mejorar la situación como producto de los acuerdos de paz. Uno de esos pasos es reconocer que la discriminación es un delito. Hay personas que han llevado a juicio a quienes las han discriminado, y hay una comisión que se creó, que se llama CODISRA, que se creó para combatir el racismo. Sin embargo, aunque hay avances, el racismo se sigue expresando. Esta semana, casi todas las semanas, hay algún ejemplo famoso en redes sociales de alguien que dijo algo racista. Esta semana, no sé si ustedes se enteraron de un chico de una banda de música que se expresó de forma bastante grosera, por decirlo menos, sobre las mujeres indígenas en el mundo del arte, digamos. Ahora bien, además de las expresiones racistas o discriminadoras, hay un hecho importante que es importante recordar en este país. ¿Por qué insistir en hablar de racismo, de discriminación? Porque desafortunadamente el racismo está en el sistema político y económico del país. No podemos pretender que Guatemala sea un país donde exista igualdad, mientras la mitad de la población, o más de la mitad de la población, sigue sin tener acceso a educación, a salarios dignos, a salud, a justicia, participación política y otros derechos, digamos. Nosotros insistimos en la necesidad de combatir la discriminación y el racismo. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué estamos como estamos? Primero, yo a veces en la exposición me empezaba el recorrido preguntando cómo estamos, ¿no? Si preguntamos cómo estamos en Guatemala, todos los guatemaltecos sabemos que existen estos problemas, ¿no? Existe pobreza, existe falta de educación, falta de salud, violencia, corrupción, etcétera, ¿no? Pero, ¿por qué estamos así? Porque somos una sociedad desigual, donde el Estado históricamente ha decidido, y sigue haciéndolo, marginar a la mitad o más de la población. En realidad, mucho más de la mitad de la población, porque no solamente la población indígena es la que sufre la discriminación, recordemos. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo habla ahora de pobreza multidimensional, y si hablamos de pobreza multidimensional, el 80% de guatemaltecos sufrimos de algún tipo de precariedad. Mientras eso siga así, Guatemala no va a poder ser el país desarrollado que todas y todos queremos. Aquí termina mi intervención. Yo en la última parte ya no di mucho espacio para intervenciones, para preguntas, comentarios, críticas, solamente el comentario de Alejandra. Por ahí vi que estaba Luz con la mano levantada, no sé si quiere intervenir o si hay alguna otra intervención, pregunta, crítica. Siéntanse la libertad de hacerlo. Gracias, César. Yo solamente tenía dos cuestiones muy puntuales, y era que cuando usted habló en algún momento del machismo, tenemos que tomar en cuenta que las mujeres somos las precursoras del machismo, ¿verdad? En primera instancia. Entonces, empezar a ser consciente de este proceso, porque culpamos a los hombres, pero en realidad la raíz somos las mujeres a partir de la educación que impartimos a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí tenemos que cambiar. Y yo creo que todas las chicas que todavía no son mamás y todo esto, pues tienen que empezarlo a tomar en cuenta, porque a partir de ahí, si queremos ver cambios sustanciales, yo sí creo que pueden haber cambios sustanciales, pero va a tomar mucho tiempo, o sea, no una década, muchísimo más tiempo, ¿verdad? Tenemos que empezar por esta manera de reformular nuestras ideas para a partir de eso poder criar a los hijos de otra manera, ¿verdad? Y hacerles entender que también tienen que, por ejemplo, cosas tan simples como ponerlos a ayudar en casa, que pueden hacer las mismas cosas que las niñas y los niños, ¿verdad? Eso como primera cosa. Y un comentario muy breve.
en mi paso por otra universidad, tuve la oportunidad de convivir con alumnos, también compañeros míos que eran con una ascendencia directa indígena, ¿verdad? Y ellos mismos me llamaba la atención cómo se encasillaban al principio. Se encasillaban y hasta su mirada, su forma de expresarse, no querían relacionarse con los demás hasta que veían que el trato era diferente, pero en principio era una actitud, sí tengo que decirlo así, con cierto resentimiento, César, ¿verdad? Y estudiantes muy jóvenes, supremamente talentosos, o sea, le puedo decir que de verdad eran los estudiantes, compañeros míos, que sobresalían en muchas cosas, súper inteligentes, ¿verdad? Pero sí me llama la atención cómo ellos mismos de alguna manera se etiquetan y se encasillan. Yo creo que por estar a la defensiva por una situación de vida que han estado experimentando siempre a partir de sus familias inmediatas, de sus familias nucleares, ¿verdad? Porque era gente que venía del interior, que estaban, digamos, muchos de ellos becados en la universidad, y esta era la actitud que ellos tenían, gente muy joven, ¿verdad? En ese entonces también. Y se abrían al resto de la población estudiantil denominada ladina, ¿verdad? O autodenominada, ¿verdad? Pero sí, eso es una cuestión que está también enraizado en la gente joven, porque no estoy hablando de décadas atrás tampoco, ¿verdad? Entonces, ese puede ser un comentario que yo quería hacer nada más. Reacciono rápidamente. Yo mencioné el tema de la internalización del racismo, digamos. Uno internaliza ese sentimiento de inferioridad y es común, digamos, verlo en todo tipo de guatemaltecos, pero también entre la población indígena, digamos, la idea de que no valgo lo mismo o, digamos, por la historia de desigualdad, ese resentimiento en el trato con el resto de población, digamos, o sea, es hasta cierto punto normal, es natural, no hay que verlo como algo, como satanizarlo, digamos, sino tratar de entenderlo y ponernos en los zapatos de las personas, el por qué ustedes como psicólogos, pues, me imagino que saben mucho del tema de la empatía, ¿no? Digamos, y tratar de entender por qué las personas actúan de determinada forma, tiene una historia. Samuel tiene levantada la mano. No sé si Sí, yo tengo una pregunta. Adelante. Digamos, yo lo que me he dado cuenta es que, digamos, grupos que antes han sido discriminados socialmente, actualmente han tomado mucha fuerza también social, ya no se les discrimina tanto, ya tienen más voz, más voto, pero entre este grupo también hay personas que empiezan a, pongamos así, a discriminar a los que antes eran mayoría, pongamos. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer nosotros para que nuestra ideología o nuestra forma de pensar no traspase esa libertad del otro, no caigamos en discriminar al otro? Gracias, Samuel. Mire, como también de alguna forma se mencionó, la discriminación es imposible erradicarla, digamos. Yo tampoco creo que se pueda erradicar la discriminación. Siempre va a existir alguna forma de discriminación. Pero, digamos, el tema es entender que el racismo, la discriminación van de la mano con el sistema político y el sistema jurídico. Entonces, evidentemente sí, hay personas que, digamos, al pasar a una situación de privilegio, refuerzan y reproducen el racismo y la discriminación, pero digamos, para eso deberían estar las normas y las leyes para limitar el abuso del poder que se puede dar. Desafortunadamente, Guatemala no es un país donde las normas y las leyes se respeten, digamos, ¿no? Pero digamos, si ustedes revisan la historia, y les invito a que indaguen en el sitio por su cuenta, que solo vimos el 25% del contenido, o en otros recursos, en otras fuentes, la historia de los ladinos es esa. Los ladinos en el siglo XVIII eran un grupo altamente discriminado en la sociedad guatemalteca. Visto mal por los españoles y visto mal por los indígenas. Pero al llegar al poder con la reforma liberal, algunos ladinos, no todos, llegaron al poder con la reforma liberal y mejoraron sus condiciones económicas.
pasaron a ser el grupo dominante y entonces a reforzar las ideas racistas contra la población indígena, que eran los que quedaban, entre comillas, abajo, digamos, ¿no? Ahí hay algo que es importante entender y que yo no mencioné. El racismo, la discriminación nos afecta a la mayoría de guatemaltecos, pero hay una minoría que se ve beneficiada por la discriminación. Y esa minoría de la población no somos ni la mayoría de los que somos conocidos como ladinos, y por supuesto que tampoco es la mayoría de población indígena. Hay una porción de la población guatemalteca que sigue viéndose a sí misma como heredera de los colonizadores, de los conquistadores, que está invisibilizada porque no aparece en las categorías sociales étnicas, digamos, pero que se beneficia de que entre guatemaltecos nos andemos discriminándonos con otros, ¿no? Y peleándonos unos con otros. Allá ustedes, como les digo, hagan su propia indagación, digamos, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, crítica. Si no, yo lo iría dejando ahí. Yo espero que les haya gustado la hora y media que pasamos aquí en el recorrido. Les dije, vimos más o menos el 25% del sitio y leímos tal vez el 10% del contenido. Tómense un tiempo después para regresar en una computadora a verlo. Les voy a compartir aquí en el chat el enlace porque nunca lo hice. Pues tenemos una página en Facebook como Exposición Interactiva porque estamos como estamos. Si quieren seguirnos, ahí pueden darle like a nuestra página en Facebook. Es facebook.com diagonal IARS, así aparece. Pero pues si buscan Exposición Interactiva porque estamos como estamos en Facebook, también vamos a aparecer. Y pues espero que haya sido útil para la clase, la actividad que hicimos, pero más allá de eso, ojalá que lo que vimos hoy sea útil para cada uno, individualmente, personalmente, en su vida cotidiana, digamos, que algo de lo que vimos hoy les sirva para seguir reflexionando y construyéndose como seres humanos y mejorando nuestra convivencia, digamos, ¿no? En la sociedad guatemalteca. Ok. En nombre entonces de todos y de todas, César, te quiero agradecer por haberte tomado el tiempo y por compartirnos tanta lucidez, ¿verdad? Y tanta información y que nos cuestionemos. Y esto último me parece de lo más interesante, ¿verdad? Como construirnos, hay que deconstruir algunas cosas y construir otras. Y como profesionales de la salud mental, pues esto ya vimos que no nos pasa de largo, ¿verdad? Es interesante saber cómo es que llegamos hasta aquí, cómo es que estamos. Y pues sembrar esta semilla para que cada uno, si quiere, ¿verdad? Samuel hacía un comentario, yo quería terminar con esto de la dialéctica de Hegel, que habla sobre el amo y el esclavo, ¿verdad? Porque él le pregunta, ¿y cómo paramos esto? Y Hegel hacía, en mis palabras, decía que esto se termina, esta dialéctica entre yo querer ganar el puesto, cuando era esclavo, soñar con ser el amo, para después volverme yo el amo, se termina cuando el que está en una posición inferior no quiere repetir ese patrón. Ahí se termina esa dialéctica, ¿verdad? Ya se rompe el amo y el esclavo cuando el esclavo no quiere repetir lo que él vivió como esclavo, ¿verdad? Yo creo que esa es la manera y en alguna generación futura nuestros descendientes creo que van a llegar a eso, ya no les va a interesar estar encima de nadie ni dominar a nadie, creo yo, pero empezamos con esto, con cuestionarnos, con aprender, conocer un poco de nuestra historia, ahí vamos. Les agradezco mucho a todos. César, muchísimas gracias en nombre de todos. Ahí varios ya te agradecieron también en el chat.
Espero que nos haya servido. Yo estoy fascinado con eso y seguro me tomaré el tiempo para ir a la página y pues navegar por ahí y aprender muchísimo. Muchas gracias por el trabajo que hacen, César. Muchísimas gracias. Quedamos en deuda entonces. Muy amable. Muchas gracias y feliz noche. Buenas noches, jóvenes. Feliz noche. Buenas noches para ustedes. También solo tengo una información. Al parecer, no sé si ya les avisaron que el jueves va a haber una actividad en la universidad en donde tenemos que participar. Yo no he recibido todavía mayor información. En cuanto yo la tenga, la voy a compartir y se la voy a hacer llegar. Si no, nos vemos gracias, el día jueves. Nos vemos el día jueves entonces. Muchas gracias a todos. Gracias, César, de nuevo. Que pasen feliz noche y que descansen. Feliz noche. Buenas Muchas noches. gracias. Feliz noche. Buenas noches.